Hola, ¿qué tal? Permítame comenzar este estudio leyendo una porción de la Escritura que está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En estos últimos días en los que nos encontramos, hemos sabido a través de la televisión y de los medios de escándalos de gente que, usando el nombre de Jesucristo y el nombre de Dios y de la iglesia cristiana, han arrastrado a muchos al error y graves errores con sus graves consecuencias, usando sus grandes carismas, usando parte de la Biblia y parte de sus propias conveniencias o su propia liberalidad para sacar provecho para sí mismos. Nosotros debemos estar muy atentos a lo que la palabra de Dios dice, ya que la palabra de Dios para el cristiano, para el Hijo de Dios, es la única regla de fe y conducta y es la máxima autoridad de la verdadera iglesia de Cristo. Así que debemos estarle atentos a la palabra de Dios, atentos y prestar nuestro oído a todas las cosas que ella nos enseña. No solamente eso, ahora estamos en nuestra tercera clase de Aprendiendo a ser un discípulo, de esta serie Aprendiendo a ser un discípulo. En esta clase vamos a aprender una palabra maravillosa que el Señor Jesucristo pronunció, que es la palabra escudriñar, que significa rascar profundamente. Es del griego anacrino, que significa examinar, excavar, investigar, rascar profundamente la palabra de Dios. La Biblia dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Y Jesús dijo que su palabra es espíritu y es vida. Así que en esta preciosa palabra es aquel verbo que se hizo carne, aquella palabra que se encarnó en Jesús, es la misma palabra que es el mismo Jesús. Están escondidos estos secretos que nosotros debemos desenterrar, excavar profundamente en la Escritura para apropiarnos de las preciosas promesas de vida que Dios tiene para nuestras vidas y para no caer en el terrible peligro de ser arrastrados fuera de la verdadera fe. Así que yo te voy a pedir que tomemos un segundito y le pidamos al Señor que nos dé esa hambre y sed de escudriñar su palabra, de examinar su palabra y de retenerla en nuestro corazón. Cierra tus ojitos un segundito y vamos a decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra, que es más clara y diáfana que el cristal, Señor. Sin embargo, nos es necesario tu Espíritu Santo que nos revele las verdades de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella, no solamente oyéndola, no solamente repasándola, no solamente escudriñándola, sino reteniéndola en nuestro corazón para que dé fruto y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, usando todo el contexto de tu palabra, nos traiga a la verdad y la verdad nos ayude a permanecer en la libertad que nos has dado del pecado y para vivir una vida de propósito junto a ti. Esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora yo te voy a invitar a que abras tu Biblia y entremos a los primeros pasajes que nos van a hablar un poquito más de esto y nos van a extender el panorama con respecto a escudriñar la palabra de Dios. Eso está en Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En los versículos anteriores a estos dos, el 10 y el 11, así que en los versículos del capítulo 17 que preceden a estos dos versículos, se nos cuenta una historia de que Pablo estaba sufriendo persecución en Tesalónica. Una vez que fue absuelto, los hermanos inmediatamente lo enviaron de noche junto a Silas hasta Berea. Y dice la palabra de Dios aquí, ya en los versículos que leímos, que estos dos, Pablo y Silas, entraron a la sinagoga de los judíos y enseñaban. Pero la palabra de Dios nos habla de un adjetivo calificativo muy hermoso. Más adelante veremos en 2 de Pedro 1:21 que toda la Escritura fue inspirada por Dios y los santos hombres que escribieron la Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que tomando eso tantito aquí, veamos que el Espíritu Santo les llama a estos hombres de Berea de una manera especial.
les pone un adjetivo calificativo muy especial. Este adjetivo es, y estos eran más nobles. Nobles. Hace una comparación entre los judíos de Berea y los judíos de Tesalónica. Y dice que los de Berea eran más nobles el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían dos características. Una, recibían la palabra con toda solicitud, y otra, la escudriñaban cada día para ver si las cosas que Pablo y Silas les compartían eran conforme a la palabra de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y contarte algo. La palabra de Dios nos dice que estos eran más solícitos en guardar la Escritura. Esto significa que era gente que consideraba la palabra de Dios, no solamente para escucharla, sino que querían entenderla. ¿Te acuerdas de qué se trata nuestra serie, Aprendiendo a ser un discípulo? ¿Te acuerdas que la serie pasada escuchamos de otro hombre, aquel eunuco que quería entender la palabra de Dios, que venía repasando? Bueno, pues estos hombres habían escuchado de Pablo y de Silas, pero eran nobles porque querían guardarla, la escuchaban con atención, tenían solicitud para considerarla, para luego ponerla por obra, y escudriñaban las Escrituras, rascaban profundamente, examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era conforme a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no les llama, oye, qué personas tan incrédulas. El adjetivo calificativo no es incrédulo, sino noble. Y ahí es donde podemos ver claramente que nuestra fidelidad es a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es segura y todo lo que se hable debe ser conforme a la Escritura para que el hombre de Dios que predica la palabra sea tomado en cuenta. Aquí dice la Biblia que estos de Berea escuchaban la palabra de Pablo y de Silas y a pesar de que sabían quién era Pablo, tenían su reserva. Se estaba formando la iglesia de Cristo, así que tenían que ir a la Escritura para ver si todo lo que decía Pablo era conforme a las Escrituras. A mí me encanta ver que desde el principio del libro de los Hechos, todos los apóstoles, empezando por Pedro, todos predicaban conforme a las Escrituras. Si tú te das cuenta en Hechos 1, en Hechos 2, Pedro no deja de predicar conforme a las Escrituras, de memoria, verso por verso, sus grandes predicaciones del principio de la iglesia. El mismo Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, lleno de la palabra de Dios. Así predicaban todos los apóstoles de aquel tiempo, así deberían predicar los hombres de Dios de este tiempo. Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es cotejar, examinar todo lo que escuchemos conforme a la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo pondrá ese adjetivo sobre nuestras vidas, nobles. Recordemos una vez más que la Biblia es la máxima autoridad sobre la iglesia de Cristo. Dios no delegó esta autoridad a un hombre, Dios delegó esta autoridad a sus Escrituras. Acompáñame ahora a otro versículo que pueda ampliarnos un poquito más el panorama. Eso se encuentra en 2 de Pedro 1, 17 al 21. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No olvidemos que esta carta la está escribiendo Pedro a los judíos, así que él tiene que presentarles pruebas fehacientes, contundentes, de que Jesucristo es el Mesías esperado por Israel, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él toma la narración de aquel hecho donde en una ocasión junto con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, son llevados con Cristo al monte de la transfiguración, donde Jesús se transfigura, sus vestiduras como blancas, su rostro resplandeciente como el sol, y aparecen Moisés y Elías. Dos hombres muy importantes para cualquier judío. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. Y dice Pedro aquí que él escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Esta voz vino como resultado de que Pedro, Juan y Jacobo, al ver a Moisés y al ver a Elías junto a Jesús, quisieron hacer 3 enramadas o 3 altares para
adorarles a ellos. Entonces se oye la voz del cielo que dice, este Jesús es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia, a él oí. Ahora, Pedro sabe que está hablando con judíos. Pedro sabe que no basta con lo que él diga, a pesar de que él sea apóstol de la iglesia de Cristo y tenga cierta autoridad para ser escuchado, no basta con lo que él diga. Pedro sigue escribiendo en el versículo 18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es algo maravilloso, porque el mismo Pedro, noble Pedro, dice, por encima de mi testimonio está el testimonio de la Escritura. Por encima de la voz que yo pudiese haber oído, está la voz escrita de aquellos santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar de lo que vendría en Jesucristo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. He aquí un término de comparación definitivo. ¿Más segura que qué? Ellos acababan de oír la voz de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues más segura que cualquier voz, aún aquella voz que pudiese ser de Dios, que algún hombre te dijo que escuchó, vea las Escrituras y escudriñala. Y si esta voz tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, recíbelo. Si no, como decía Pablo, sea anatema. Acompáñame a Gálatas y escuchemos ahora a Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendo, ¿ah? Hay veces que por hacer compromisos con los hombres o por sentirnos comprometidos con alguna denominación o alguna situación religiosa, hacemos a un lado la verdad. Empezamos a seguir carismas de hombres, perturbaciones de hombres, ¿verdad? Que nos tienen esclavizados en la mentira. Pero dice la palabra de Dios que si alguno escucha cualquier fábula, cualquier cosa que nos perturbe fuera de la verdad del Evangelio, Pablo también con esa nobleza del Espíritu Santo que había en él nos dice, sea anatema. Y dice, si alguno de nosotros los apóstoles o un ángel del cielo, o un ángel. Así me parece mucho lo que dice Pedro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura que la voz que oímos de Dios, que aún yo estoy dando testimonio como apóstol de la iglesia de Cristo, Pedro, ¿no? Ahora Pablo dice, si yo o un ángel o alguno de los discípulos o apóstoles les predica un evangelio diferente que el de la gracia en la muerte y resurrección de Jesucristo, sea anatema. Esta palabra anatema significa deséchalo, aborrécelo, hazlo a un lado, sea anatema, sea hecho a un lado. Eso es a lo que se refiere Pablo, deséchalo. Retomando un poquito la idea de Pedro, en los versículos 20 y 21 del capítulo que acabamos de estudiar, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que nadie puede darle una interpretación privada como a él se le antoja. Déjame decirte algo importante. La Biblia se interpreta a sí misma. Es por eso que tienes que estudiarla o escudriñarla contextualmente, no solamente extraer algunos versículos y darles el pretexto de lo que alguno quiere tomar de ahí para su propia manera de pensar, sino que debemos ir a todo el contexto para entender a quiénes les está hablando, de qué les está hablando, qué situación están pasando, quién está hablando, etcétera. Mil cosas que necesitamos entender para que le demos la interpretación correcta a la Escritura, porque la Escritura
no es de interpretación privada, sino que se interpreta a sí misma. Así que el mejor tip que puedo darte es escudriñar contextualmente la Escritura y desechar cualquier fábula, cualquier voz que te diga, no, fíjate hermano que oí, que esto, que si tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice, recíbelo, si no, deséchalo. Es lo que dice la palabra de Dios, sea anatema. Cualquier cosa que vaya en contra del evangelio, de la gracia que hemos recibido en la resurrección de Jesucristo, el poder de la vida nueva, y en su muerte, el poder del perdón de nuestros pecados, desechémoslo. Esto es el centro de nuestro evangelio, ¿ok? Vamos a seguir adelante y ahora escuchemos al mismo Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí observamos cómo Jesús le da toda la autoridad a la Escritura y nos pide encarecidamente que las escudriñemos profundamente, ya que nosotros sabemos que en ellas está la vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Recordemos aquel pasaje de Juan 6:63, donde dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, mis palabras son espíritu y son vida. Ahí, de ella emana la vida. Así que escudriñala profundamente, porque el Señor Jesús dice que esta es la máxima autoridad. Ellas dan testimonio de Jesús. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro versículo que va a quedar para memorizar. Qué hermoso versículo. De la misma boca de Jesús salió este versículo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cierra tus ojitos lindos y tengamos un momento de oración para que Dios vaya poniendo estos principios en nuestro corazón. Antes de cerrarlos, oír con atención, repasar lo aprendido, escudriñarlo, cotejarlo. Una vez que lo has escuchado, eres noble como los de Berea y vas y cotejas en la palabra de Dios que todo lo que escuches tenga que ver con la Escritura. Hasta este tercer paso vamos, así que velos meditando porque esto te conformará o te transformará a un verdadero discípulo de Jesucristo. Acuérdate que el Señor no quiere que quedemos como creyentes, sino que pasemos a ser sus discípulos. Cierra tus ojitos ahora sí y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios plasme o selle su palabra con su Espíritu en nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre debe estar sujeto a la verdad de tu palabra, ya que tú dijiste que la verdad no es una frase, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona. Es Cristo colgado en una cruz y resucitado al tercer día para salvación a todo aquel que en ti cree, Señor precioso. Ayúdanos a meter toda tu palabra en nuestro corazón, de modo que podamos alcanzar ese sueño que tú tienes para nosotros, de reflejar tu gloria en nosotros y ser así tus verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hemos aprendido en esta tercera clase la importancia de examinar a fondo lo aprendido. Y el versículo a memorizar lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le esperamos en la siguiente clase de esta serie, Aprendiendo a ser un discípulo.